A veces a quien más criticas es al que más envidias. Es porque esa persona ha crecido, es porque esa persona ha avanzado y usted a través de la crítica lo quiere agarrar. Cuidado, entre más criticas, más Dios lo bendice. Entre más criticas, más alto va. Entre más lo criticas, más Dios lo usa. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca respaldará la murmuración. La gente insegura empieza a hablar del otro. ¿Y sabe por qué? Porque la murmuración esconde celos e inseguridades que te amargan la vida. Hay gente que se volvió especialista en encontrar los errores de los demás, pero nunca se ven los propios. La murmuración hace más daño justamente al que la practica que al criticado. Por favor, vuelve a abrir los cielos de tu casa a través de la limpieza, la transparencia, el amor y la gracia de Dios. No más murmuración, no más chisme, no más crítica. Vamos a permitir que el Espíritu Santo viva en la casa, que el Espíritu Santo viva en tu carro, que el Espíritu Santo viva en tu corazón, que el Espíritu Santo esté donde tú estás. Pero el Espíritu Santo no está con chismosos. Este pecado de la murmuración es presentado en la Biblia como un pecado de muerte. Es a la vez una de las tácticas más sucias de Satanás en su odio a la iglesia que Cristo compró con su sangre. Satanás, la Biblia nos muestra que es el adversario de Dios y de su pueblo. Así que él lucha contra todo lo que es del Espíritu. Y algo que es del Espíritu en la Biblia es la unidad entre los hermanos de la fe. La Biblia nos ordena en ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La murmuración es hablar mal de alguien y desprestigiarlo a sus espaldas. La Biblia dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La frase sentarse en silla de escarnecedores se refiere a reunirse para escarnecer o denigrar a alguien, y eso es murmuración. El apóstol Pablo dijo en Filipenses, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Estudiando este tema me di cuenta de 3 cosas que la murmuración es, según la Biblia, y quiero compartirla con usted. En primer lugar, la murmuración es un olvido de que uno también es débil. Cuando uno critica a un hermano a sus espaldas, está olvidando que uno también está rodeado de debilidad. Jesús dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Es importante aclarar que la Biblia sí nos manda a corregirnos mutuamente los errores, pero siempre de frente y con mucho amor y mansedumbre. Así lo dice la palabra, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dice también la Biblia que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, de manso, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay que ser celoso por la verdad y corregir a las personas para que puedan crecer, pero lo que no se puede hacer nunca es criticar a alguien a sus espaldas y denigrar su prestigio frente a otros, porque eso es muy dañino y es un olvido de que uno también es débil. También es importante decir en este punto que la persona que murmura de otros, de él también van a murmurar en el futuro, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo el daño que alguien cause con su murmuración a una familia, iglesia o hermanos en la fe, a alguien después le hará algo similar a él. En segundo lugar, la murmuración es un gran pecado que nos pudiera evitar llegar al cielo si no nos arrepentimos de él. En una ocasión los hermanos de Moisés, Aarón y María, murmuraron de él porque se había casado con una mujer cusita, y Dios vio con desagrado ese pecado y castigó a María con lepra. Luego ellos se arrepintieron y sabemos la historia que Moisés clamó a Dios por sanidad sobre su hermana, pero quedó muy claro que Dios se aira contra los murmuradores. El avanzar del pueblo de Dios rumbo a Canaán se atrasó de hecho 7 días por el pecado de murmuración de María y Aarón. También tenemos el ejemplo de Coré. En este caso fue peor porque Coré junto con otros hombres comenzaron a murmurar de Moisés y Aarón, rebelándose contra la autoridad que Dios había depositado sobre ellos. Dios se airó tanto contra los murmuradores que la tierra se abrió y se tragó a todos los que habían participado en aquel horrendo pecado, junto con sus familias y sus pertenencias. Y dice la Biblia que descendieron vivos al Seol.
cuán peligrosa es la murmuración en el cuerpo de Cristo. De hecho, todos los que salieron de Egipto camino a Canaán, de 20 años arriba, todos murieron en el desierto sin llegar a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué. Y la Biblia revela que una de las mayores razones por las cuales no pudieron entrar en la tierra prometida fue a causa de la murmuración. Hablando en este contexto, Pablo le dijo a los corintios: no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y también en Hebreos se nos amonesta diciendo: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Estimado hermano, la murmuración es un pecado del cual, si la persona no se arrepiente, puede perder el cielo. Y en tercer y último lugar, la murmuración es una obra o efecto de la carne. El cristiano puede ser espiritual o carnal. La Biblia nos revela cómo es alguien espiritual. Esta persona tiene el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, etc. Pero también se nos habla sobre cuáles son las obras de un cristiano carnal e inmaduro en Cristo. Entre ellas está el adulterio, fornicación, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Cuando alguien murmura de los demás, está demostrando que es un creyente carnal, o sea, un niño en Cristo. Dios nos llama a cuidarnos de la murmuración porque daña nuestro corazón y también la unidad del cuerpo de Cristo. El cristiano debe andar en justicia y transparencia y nunca hablar mal de alguien a sus espaldas. Efesios 4:2 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En una ocasión Jesús, orando, le dijo al Padre: que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. También Jesús pidió que nos amemos unos a otros, y cuando esto sucede, siempre cuidaremos las espaldas de los demás. El que ama a su hermano nunca se permitirá murmurar de él, ni mucho menos que alguien murmure de otros frente a sí. De hecho, si alguien viene a ti con alguna palabra de murmuración de un hermano que no esté presente, no le permitas que infecte tu corazón con sus palabras. Invítalo a orar por ese hermano y recomiéndale tal vez que le hable personalmente a esa persona para ayudarlo con amor, como la palabra manda. Cierta vez un hombre se acercó al filósofo Sócrates para contarle algo negativo de un amigo suyo. Este le dijo que antes de decirle otra palabra necesitaba pasar la información que él traía por 3 filtros fundamentales. Primero, le dijo Sócrates: ¿estás seguro que la información que traes es totalmente verdad? El hombre dijo: no, solo lo oí de alguien. Ok, dijo Sócrates. El segundo filtro es el de la bondad. ¿Lo que vas a decirme de mi amigo es algo bueno y positivo? Oh, no, por lo contrario, respondió el hombre. Y por último, el tercer filtro es saber si lo que me vas a decir es útil para mí o me servirá para algo. El hombre apenado le dijo: no, lo que te voy a decir no te va a edificar nada. Entonces Sócrates concluyó diciendo: lo que me ibas a decir no sabes si es verdad, no es algo positivo y mucho menos me va a edificar, así que mejor no me lo digas. Y así concluyó su plática. Jesús dijo que son bienaventurados los pacificadores, porque ellos son llamados hijos de Dios. En este video te animo a desechar la murmuración, pues ella desarrolla amargura en el corazón de quienes participan y está diseñada por Satanás para luchar contra los miembros de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Por lo tanto, este pecado de la murmuración es presentado en la Biblia como un pecado de muerte. Es a la vez una de las tácticas más sucias de Satanás en su odio a la iglesia que Cristo compró con su sangre. Satanás, la Biblia nos muestra que es el adversario de Dios y de su pueblo. Así que él lucha contra todo lo que es del Espíritu. Y algo que es del Espíritu en la Biblia es la unidad entre los hermanos de la fe. La Biblia nos ordena en ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La murmuración es hablar mal de alguien y desprestigiarlo a sus espaldas. La Biblia dice en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La frase sentarse en silla de escarnecedores se refiere a reunirse para escarnecer o denigrar a alguien, y eso es murmuración.
El apóstol Pablo dijo en Filipenses: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Estudiando este tema me di cuenta de 3 cosas que la murmuración es, según la Biblia, y quiero compartirla con usted. En primer lugar, la murmuración es un olvido de que uno también es débil. Cuando uno critica a un hermano a sus espaldas, está olvidando que uno también está rodeado de debilidad. Jesús dijo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Es importante aclarar que la Biblia sí nos manda a corregirnos mutuamente los errores, pero siempre de frente y con mucho amor y mansedumbre. Así lo dice la palabra, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dice también la Biblia que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, de manso, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay que ser celoso por la verdad y corregir a las personas para que puedan crecer, pero lo que no se puede hacer nunca es criticar a alguien a sus espaldas y denigrar su prestigio frente a otros, porque eso es muy dañino y es un olvido de que uno también es débil. También es importante decir en este punto que la persona que murmura de otros, de él también van a murmurar en el futuro, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo el daño que alguien cause con su murmuración a una familia, iglesia o hermanos en la fe, a alguien después le hará algo similar a él. En segundo lugar, la murmuración es un gran pecado que nos pudiera evitar llegar al cielo si no nos arrepentimos de él. En una ocasión los hermanos de Moisés, Aarón y María, murmuraron de él porque se había casado con una mujer cusita, y Dios vio con desagrado ese pecado y castigó a María con lepra. Luego ellos se arrepintieron y sabemos la historia que Moisés clamó a Dios por sanidad sobre su hermana, pero quedó muy claro que Dios se aira contra los murmuradores. El avanzar del pueblo de Dios rumbo a Canaán se atrasó de hecho 7 días por el pecado de murmuración de María y Aarón. También tenemos el ejemplo de Coré. En este caso fue peor porque Coré junto con otros hombres comenzaron a murmurar de Moisés y Aarón, rebelándose contra la autoridad que Dios había depositado sobre ellos. Dios se airó tanto contra los murmuradores que la tierra se abrió y se tragó a todos los que habían participado en aquel horrendo pecado, junto con sus familias y sus pertenencias. Y dice la Biblia que descendieron vivos al Seol. Cuán peligrosa es la murmuración en el cuerpo de Cristo. De hecho, todos los que salieron de Egipto camino a Canaán, de 20 años arriba, todos murieron en el desierto sin llegar a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué. Y la Biblia revela que una de las mayores razones por las cuales no pudieron entrar en la tierra prometida fue a causa de la murmuración. Hablando en este contexto, Pablo le dijo a los corintios: no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y también en Hebreos se nos amonesta diciendo: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Estimado hermano, la murmuración es un pecado del cual, si la persona no se arrepiente, puede perder el cielo. Y en tercer y último lugar, la murmuración es una obra o efecto de la carne. El cristiano puede ser espiritual o carnal. La Biblia nos revela cómo es alguien espiritual. Esta persona tiene el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, etc. Pero también se nos habla sobre cuáles son las obras de un cristiano carnal e inmaduro en Cristo. Entre ellas está el adulterio, fornicación, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Cuando alguien murmura de los demás, está demostrando que es un creyente carnal, o sea, un niño en Cristo. Dios nos llama a cuidarnos de la murmuración porque daña nuestro corazón y también la unidad del cuerpo de Cristo. El cristiano debe andar en justicia y transparencia y nunca hablar mal de alguien a sus espaldas. Efesios 4:2 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En una ocasión Jesús orando le dijo al Padre: que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
También Jesús pidió que nos amemos unos a otros, y cuando esto sucede siempre cuidaremos las espaldas de los demás. El que ama a su hermano nunca se permitirá murmurar de él, ni mucho menos que alguien murmure de otros frente a sí. De hecho, si alguien viene a ti con alguna palabra de murmuración de un hermano que no esté presente, no le permitas que infecte tu corazón con sus palabras. Invítalo a orar por ese hermano y recomiéndale tal vez que le hable personalmente a esa persona para ayudarlo con amor, como la palabra manda. Cierta vez un hombre se acercó al filósofo Sócrates para contarle algo negativo de un amigo suyo. Este le dijo que antes de decirle otra palabra necesitaba pasar la información que él traía por 3 filtros fundamentales. Primero, le dijo Sócrates: ¿estás seguro que la información que traes es totalmente verdad? El hombre dijo: no, solo lo oí de alguien. Ok, dijo Sócrates. El segundo filtro es el de la bondad. Lo que vas a decirme de mi amigo es algo bueno y positivo. Oh, no, por lo contrario, respondió el hombre. Y por último, el tercer filtro es saber si lo que me vas a decir es útil para mí o me servirá para algo. El hombre apenado le dijo: no, lo que te voy a decir no te va a edificar nada. Entonces Sócrates concluyó diciendo: lo que me ibas a decir no sabes si es verdad, no es algo positivo y mucho menos me va a edificar, así que mejor no me lo digas. Y así concluyó su plática. Jesús dijo que son bienaventurados los pacificadores, porque ellos son llamados hijos de Dios. En este video te animo a desechar la murmuración, pues ella desarrolla amargura en el corazón de quienes participan y está diseñada por Satanás para luchar contra los miembros de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Por lo tanto, vivimos rodeados de gente que se ofende por todo. Todo lo toman personal, como si el mundo girara a su alrededor. Pero déjame decirte algo. Nadie está pensando tanto en ti como tú crees. Aprender a estar alegre es un arte, y la clave está en saber olvidar. Pero no se trata de ignorar el pasado, sino de comprenderlo. Cada persona actúa desde su propia historia, desde sus heridas y sus motivos. Todos estamos librando una gran batalla interna que pocos conocen. Por eso, no te tomes todo tan personal. La mayoría solo intenta hacer lo mejor que puede. Cuando logras entender eso, algo dentro de ti se libera. Y entonces puedes centrarte en lo que realmente importa, en ti. Pensar es escoger a qué le das atención. Entre lo que está bien y lo que está mal, elige siempre lo que te hace bien. Concéntrate en lo que te da paz. Lamentablemente existen personas que con sus palabras son capaces de envenenar a otros en contra tuya, y tienes que aprender a entender esos momentos, porque a veces tú dices: pero yo qué le hice a esta persona, pero ¿por qué me trata así? Es parte del propósito de Dios. Pero lo que hoy te quiero decir es esto: aunque a veces recibas injusticia, aunque a veces recibas ataques, Dios te llamó a ser una persona diferente. Dios te llamó a comportarte como un hijo de Dios. Si al otro se le dañó el corazón, no permitas que a ti se te dañe el tuyo. Si a alguien se le dañó el corazón en contra tuya, no permitas que el tuyo se dañe. Mantente sano. David, aunque lo estaban tratando de matar, siguió honrando a su rey. ¿Sabes por qué no has visto la mano de Dios? Porque cuando te atacan, tú te quieres defender. ¿Quieres ver la mano de Dios? El día que te ataquen, guarda tus armas, guarda tu espada y dile: Señor, yo no sé esto por qué está pasando. Y te vas a dar cuenta que el Dios justo que vive y reina por los siglos de los siglos no dejará para siempre tu causa sola. Dios aparecerá y traerá su justicia sobre aquellos que han aprendido que lo mejor es pagar bien por mal. Dígame amén en esta noche, por favor, y alabe su nombre. ¿Usted quiere saber qué tan sabio es una persona? Vaya, corríjalo. Usted se va a dar cuenta que un corazón sabio jamás verá un consejo como un ataque. Un corazón sabio siempre verá un consejo como una oportunidad para aprender más, para ser más sabio y para amar a aquellas personas que le están corrigiendo. Querido hermano, si alguien sale adelante en la vida, no es el soberbio, es el humilde.
El burro le dijo al tigre: la hierba es azul. Y el tigre le respondió: no, la hierba es verde. La conversación subió de tono y los dos decidieron ir a ver al león, el rey de la jungla, para que él decidiera. El burro empezó a gritar: Su Majestad, ¿es cierto que la hierba es azul? Y el rey respondió: sí, la hierba es azul. El burro continuó y dijo: ese tigre no está de acuerdo conmigo y me molesta. Por favor, castíguele. Y el rey declaró: el tigre será castigado con 5 años de silencio. El burro salió corriendo, contento por su victoria. El tigre aceptó su castigo, pero antes de irse le preguntó al león: Su Majestad, ¿por qué me ha castigado? La hierba es verde. El león le respondió: ya sé que la hierba es verde. Y el tigre preguntó de nuevo: entonces, ¿por qué me castiga? El león respondió: tu castigo no tiene nada que ver con el color de la hierba. El castigo es porque no tolero que un animal valiente e inteligente como tú pierda tiempo discutiendo con un burro y además venga a molestarme con estos temas sin importancia. Moral de la historia: la peor pérdida de tiempo es discutir con el tonto al que no le importa la verdad y que no está dispuesto a cambiar de opinión, solo le preocupa tener razón. Muchas personas están ciegas por culpa del ego, por culpa de la rabia o del resentimiento, y lo único que quieren es tener razón, aunque no la tengan. No pierdas el tiempo con ellas.